El viernes casualmente leíamos un informe al aire que tenía que ver con la cantidad de denuncias por grooming que se habían incrementado en este contexto de pandemia, y de hecho se pedía a los papás que estuviéramos alertas justamente ante este tipo de situaciones. Está en línea Agostina Miquelarena, es licenciada en criminalística, a quien ya saludamos. Hola Agostina, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Bien, Camila? bien, muy bien. Y nos preocupó porque nos enteramos hace poquitos días que había ocurrido un caso aquí muy cerca, en la comarca chubutense. No vamos a profundizar demasiado el caso en particular porque hay una menor que está que es Involucrada. víctima justamente de este tipo de delitos. Pero nos gustaría saber cómo se trabaja desde la agencia que justamente tiene Chubut, tiene el Ministerio Público Fiscal, en este tipo de denuncias, Agustina. Bueno, primero, en principal, me gustaría por ahí, no sé si a vos te parece, recalcar bien por ahí qué es el grooming. Hay muchas veces que se confunde con otro tipo de delito. No sé Sí, sí, bárbaro. qué Sí, opinas. habitualmente tocamos este tema y hablamos con especialistas, pero me Ah, parece que a partir de todas las denuncias que siguen creciendo lamentablemente, siempre es bueno volver a llamarnos la atención como papás, ¿no? Los adultos que tenemos que estar un poco más atentos a tanta tecnología que manejan los chicos hoy. sí, la verdad es que es una situación bastante compleja, que requiere mucha atención, esto de los nativos digitales y la nueva, yo algo que digamos que es una opinión personal, la nueva formación del sujeto en esta era digital, en donde estos chicos muchas veces tienen más conocimientos de informática que los propios padres y por lo tanto resulta o se genera como una brecha generacional. En realidad se genera una brecha entre los padres, entre sus hijos, y por lo tanto por ahí cuesta más acercarse en este tipo de cuestiones, además de que ya los adultos somos, digamos, analfabetos digitales en esta cuestión. Sí. Por lo tanto, es una cuestión que para tratar, para hablar de prevención, hay muchas maneras de prevenirlo y estar atentos a, llegado un caso en donde yo puedo sospechar que mi hijo, mi hija o mis niños están siendo víctimas de un delito, bueno, asesorarse, digamos, lo más rápido posible, porque en cuestiones de investigación se puede llegar, digamos, a buen puerto. Nosotros en este momento nos encontramos investigando este caso que vos comentabas. Específicamente, este caso nos remitió a un contexto internacional. Hay muchos casos en donde los groomers operan desde otros países, limítrofes o no, y hay casos en donde operan desde provincias de la Argentina. En este caso en particular, esta persona está operando desde otro país. Entonces ya ahí entra en juego, digamos, un contexto internacional de cooperación entre los países miembros de lo que se llama la Red 24/7, que no quiere decir que no se pueda llegar a un buen destino o que no se pueda realizar alguna acción, porque de hecho estamos en este momento logrando acciones coordinadas con este país. Pero básicamente, para volver al tema, en cuestiones de investigación, como si, digamos, lo principal es que los padres de este niño, niña o adolescente, en el momento en que pueden, digamos, discernir que este niño o esta niña está siendo víctima de este delito, es preservar absolutamente toda la información que contengan los dispositivos. Esto para nosotros es una de las cuestiones más importantes, porque gracias a esta documentación o a esta información o a estos datos, como por ejemplo números de celulares, teléfonos, digamos, de abonados celulares, alguna página de Facebook, algún perfil de alguna red social con el cual se comunicaron, un perfil de otra aplicación como ser TikTok, por ejemplo, que está de moda en este momento y se sabe que se cometen este tipo de delitos a través de esta aplicación. Lo importante que es preservar esa información, preservar este perfil, no borrar absolutamente nada del dispositivo para poder acercarse, digamos, a la fiscalía en este caso, y poder nosotros llevar a cargo la investigación que, digamos, tanto nos importa y que tanto también les importa a los padres de esta víctima. Bien, Agustina, vos decías hace un rato somos más analfabetos, indudablemente. Mm. ¿Cuáles son las cosas que nos tienen que llamar la atención? Bueno, en cuestiones, primero, los niños o niñas, cuando están siendo víctimas de este delito, ya es una cuestión más psicológica y no me voy a adentrar en esto porque no es mi área o mi técnica, pero empiezan a registrar cuestiones como vergüenza, esta situación que están viviendo, en donde están siendo amenazados, porque generalmente el grooming
parte de un contacto de un mayor con un menor a través de una red social o a través de un medio informático, en donde esta persona se gana la confianza del menor, y a través de esa confianza, o sea, este mayor se hace pasar por un menor, por un par, de alguna manera, con los mismos intereses que el niño o niña. Entonces, a medida que se va ganando la confianza, le solicita generalmente material o representación de, digamos, sexual, o digamos explícitamente. El menor o la menor le envía este material digamos, en un lugar de confianza, porque se siente cómodo, se siente en confianza con esta persona con la cual se comunica, y a partir de ahí comienza generalmente a recibir amenazas para que le provea más material. Entonces, esta situación en donde el menor se da cuenta de esto y al mismo tiempo no llega a ser consciente de la totalidad del peligro, le genera culpa, le genera vergüenza, por lo tanto se empiezan a evidenciar cambios en la personalidad del niño o de la niña. El padre, digamos, conociéndolo, tiene que prestar atención a estas cuestiones. Además de que este niño o esta niña esté, digamos, en demasía con un teléfono celular o conectado a la computadora, como padre además, o como madre, de esas cuestiones más particulares y de personalidad que puede estar evidenciando el menor, también tener registro de qué aplicaciones utiliza. Hay determinados juegos, por ejemplo, que se utilizan muchísimo, de PlayStation, de Xbox, de computadora, de celular, en donde hay víctimas de estos juegos, o sea, se está evidenciando y hay muchos casos y muchas denuncias de groomers que se están contactando con las víctimas a través de estos juegos, y estos juegos tienen controles parentales, es decir, cuestiones de privacidad que el mayor, el padre o la madre, puede filtrar para que en ese juego, por ejemplo, el menor no tenga acceso a redes sociales o no se puedan comunicar con él determinadas personas. Entonces, cuestiones de prevención que hacen a que por ahí esta víctima no sea potencial víctima de grooming. Pero como cuestiones que tendrían que prestar atención los padres son estas, básicamente los cambios en la personalidad, justamente la personalidad del niño o niña de cuáles son padres. Y mantener un diálogo permanente alertando sobre estos tipos de situaciones. Sí. O sea, los peligros de las redes, ¿no? Los peligros es que a veces es muy complicado ponerlo en palabras. Esto me parece que está bueno decirlo. España está haciendo un muy buen trabajo de prevención y la Policía Nacional, esto se puede buscar, digamos, está en internet, ha lanzado unos juegos para primaria y para secundaria para padres con sus niños. Entonces, estos juegos se pueden buscar como grooming secundaria y grooming primaria, Policía Nacional de España. Es un juego con cartas, en donde los padres ayudan a los niños a identificar cuándo ellos podrían estar siendo víctimas de grooming. Que me parece que la verdad que está muy bueno, es muy didáctico, es muy práctico, como para empezar a enseñarle a nuestros niños, niñas y adolescentes las cuestiones de este delito y cómo también un poco desconfiar de todas las personas que se nos pueden llegar a acercar a través de las redes sociales. Claro. Agostina, vos decías que en el caso de que estamos comentando, que es de aquí de la comarca, sí, digamos, ¿tiene vinculaciones internacionales esta red? Sí, en este caso todavía no, pareciera no ser una red. Lo que pasó en este caso específico es que se contactaron con la víctima y este material que ella le enviaba después fue publicado en sitios pornográficos, en redes sociales, en Twitter, Facebook. Entonces ahí sí realmente se convirtió en una red de personas que consumen ese tipo de material. Pero la sospecha, digamos, o por el momento, al momento de investigación, no pareciera ser una red la que operó detrás del conocimiento de ponerse en contacto con esta víctima, sino una persona que es extranjera. En este momento nos encontramos llevando a cabo investigaciones conjuntamente con los miembros de la Fiscalía de este país en donde reside el mismo. Agostina, y en el caso que vos decís, estas fotos o el material que la víctima manda, se suben a páginas pornográficas y después es imposible tener un control, sacarlas. Nosotros hicimos la denuncia ante el organismo, digamos, nacional de Estados Unidos, que se llama el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados Sexualmente. Es un centro que a nosotros, justamente en los casos de lo que es distribución de abuso o de material de abuso sexual infantil, Estados Unidos tiene una ley federal que lo que hace es obligar, por ejemplo, a los servidores electrónicos, como por ejemplo Facebook, WhatsApp,
Gmail, Hotmail, Yahoo, ¿sí? Twitter, los obliga a que reporten cuando verifican un tráfico de material entre algunos de sus usuarios. Tráfico de material de este contenido, ¿no? De contenido sexual infantil. Claro. O de contenido de explotación sexual infantil. Entonces, estos organismos, Twitter, Facebook y demás, reportan ante este Centro Nacional de Estados Unidos, y este centro lo que hace es informar a los diferentes países y diferentes provincias de esos países a partir de, digamos, de qué lugar se transmitió ese material, ¿sí? Por una cuestión más técnica se puede identificar qué servidor de Internet transmitió determinado material. Entonces, en este caso nosotros nos remitimos a este Centro Nacional de Explotación Sexual Infantil para dar de baja estas cuentas que transmitían ese material y que lo subían. Bien, por lo tanto, en este momento ya se encuentran dados de baja. Te voy a hacer una pregunta que lo estoy relacionando ahora, pero a lo mejor nos ayudas a entender. Nos enteramos que hace poquitos días incluso hubo allanamientos aquí en la zona también. Generalmente estos allanamientos, como forman parte de la justicia federal, son bastante secretos y es imposible saber, pero lo que se comentó es que tenía que ver con casos de pedofilia también. Sí. A ver, si yo ingreso desde mi casa a una página justamente relacionada con la pedofilia, ¿salta en mi computadora en algún lugar que yo estoy ingresando a este tipo de páginas? Ingresar solamente no, es más bien el tráfico, el intercambio. Ajá. Y con respecto a estos, bueno, en este caso fue un caso, digamos, federal, justamente que inició por el Ministerio Público de Buenos Aires, pero nosotros tenemos a cargo, de hecho, a competencia provincial, todos los casos justamente de lo que se llama explotación sexual infantil, mal llamado pornografía infantil. Son todos casos que justamente nos remite este Centro Nacional de Estados Unidos, y nosotros los investigamos. De hecho venimos llevando a cabo varios allanamientos en toda la provincia, muchísimos en muchas localidades y ciudades de la provincia. Ajá, o sea, no es sé fácil, si el caso es... Sí. Digo, es fácil de determinar de dónde sale el tráfico de este tipo de material, se puede hacer una denuncia y se puede continuar con la investigación, y esto es importante saberlo. Sí, totalmente. Y en estos casos de grooming, básicamente el hilo de investigación es ese. Dentro... Perdón, Eugenio, buen día, Pedro, te saluda. Buen día, Pedro. La consulta es, ¿qué pasa una vez que se hace la investigación, se logran identificar a estos sujetos? Me imagino, como decías, interconexión, me imagino a través de Interpol, o sistemas judiciales de otros lugares. Pero, ¿qué sucede con la víctima? Yo ya no, acá la consulta es si sigue siendo acompañada por parte del Poder Judicial o recibe, obviamente, un asesoramiento, un acompañamiento para evaluar los daños y acompañarla. Sí, en todo el proceso se da un acompañamiento tanto del Ministerio Público Fiscal como de los organismos como, por ejemplo, asistencia a la víctima del delito. Apoyo, digamos, justamente la misión que tiene el SABT, que es justamente la asistencia a la víctima del delito, es justamente acompañamiento y intentar reinsertarla o traducirle todas las cuestiones legales de acompañamiento. Siempre evitamos no revictimizar justamente a la víctima. Por lo tanto, tratar de evitar el contacto continuo con la misma, por ejemplo, para entrevistas y demás. En estos casos solo hemos tenido una y vamos a mantener ese número hasta tanto en cuanto necesitemos más información, obviamente, pero se intenta de que el apoyo se lo den justamente personas especializadas, psicólogos sociales y demás dentro del ámbito de asesoría al menor y a la víctima, pero siempre acompañado en todo el proceso, obviamente, sí, eso es muy importante. Agostina, ¿y después cómo continúa la causa? Es decir, ¿se detecta en estos casos, por ejemplo, cómo pasó y cómo se llega al culpable? ¿Hay condenas? Digo, es un delito tan nuevo. Sí, hay condenas. De hecho, el mínimo son de 6 meses a 4 años la condena, por lo tanto, a partir de los 3 ya es carcelable. De cumplimiento efectivo, claro. Sí, cumplimiento efectivo de la pena. Y se llega básicamente lo que nosotros, el objetivo principal es llegar a un domicilio físico a través de alguna conexión, como pueden ser conexiones de WhatsApp o de Facebook, depende de la plataforma con la cual se comunicó el groomer, pero básicamente es lograr una constatación de un domicilio para poder allanar y secuestrar todos los elementos que a nosotros nos permitan, luego de una pericia informática, la vinculación de la víctima con esta persona. Es decir, si yo sé que esta persona se comunicó a través de una computadora
y de un celular con la víctima, en el momento del allanamiento, las cuestiones que voy a secuestrar, los elementos que voy a tener como fin último para secuestrar van a ser la computadora y el celular. Bien. Para a partir de allí hacer una pericia y extraer todos los datos que a mí me van a permitir, digamos, correlacionar a la víctima con esta persona. Bien. Y a partir de ahí un proceso penal, la imputación y bueno y demás, si se determina que es esta persona la culpable, digamos, el responsable. Y en el caso de esto que mencionabas, como es de otro país, ¿en qué país se tramita la causa madre, digamos? Bueno, esta es una cuestión que la vamos, digamos, transitando a medida que allanamos el camino, porque primero que es todo lo que es referente a la ciberdelincuencia y es una cuestión muy nueva, sí. Por lo tanto la competencia se está trazando todavía, por decirlo de alguna manera, y es también probar e intentar con cada jurisdicción, es decir, hay una ley madre, el Convenio de Budapest de 2001, que básicamente da sus artículos, ordenan, por decirlo de alguna manera, cómo se tramita a nivel internacional esta cuestión de la ciberdelincuencia entre los diferentes países, el tema de cooperación internacional. Ahora, llegado a un caso en donde tenemos a un posible victimario en un país, bueno, también es una cuestión de ver cuáles son los organismos de ese país, la relación que se puede entablar con ellos para por ahí sortear o saltear cuestiones más burocráticas, ir a cuestiones más eficaces por ahí con mayor celeridad. Entonces eso también depende de la jurisdicción. En este caso, se le remite, en este caso, nosotros particularmente en este caso, con la red o a través de la red 24/7, estamos en constante comunicación con este país, con las autoridades de este país, en donde de alguna manera también nos vamos asesorando en qué diligencias llevar a cabo. Perfecto. Básicamente es eso. El allanamiento o potencial allanamiento los van a hacer ellos, y después, llegado el caso, o se pide la extradición de esta persona o, digamos, se le imputarán ellos. Claro. ¿Sí? Se la remitirá la causa a ellos. Hay que ver, llegado el caso, cómo se diligencia, pero básicamente ese es el proceso. Bien, volviendo a las redes sociales, que en estos tiempos de pandemia me imagino que ustedes habrán detectado un aumento de la circulación de datos y de situaciones. Digo que jóvenes, niñas y niños que al no asistir a la escuela hoy están hiperconectados, quizás en demasía en los elementos tecnológicos como celulares o computadoras. La pregunta concreta es cómo ayudar también a los niños a que no ingresen a esas redes sociales, que en su mayoría son prohibidas para menores de 18 años, ¿no? Esto más que nada apuntando a los padres. Sí, es digamos que ayudar a prohibir el ingreso es una cuestión que es muy dificultosa, porque también prohibiéndole el ingreso a determinada red social, uno por ahí está aislando a ese niño o esa niña de sus pares. Hoy por hoy esas redes sociales son también digamos, un grupo de pertenencia, en donde, y más en esta época de pandemia, prohibir el ingreso a alguna red social puede hasta, si el niño o la niña no se está viendo con, por ejemplo, algún compañero del colegio y demás, hasta puede aislarlo en ese sentido, donde el único acceso es a través de una red social. En este caso particular, yo creo que lo importante no es la prohibición, sino bien el control y la educación, y la charla continua y la concientización por parte de los padres. Bien. Hoy por hoy, si bien esto es verdad que estas redes sociales en realidad tienen un acceso mínimo y uno cambiando la fecha de nacimiento puede acceder, digamos, tranquilamente, es más bien darle las herramientas o los recursos a estos niños, niñas y adolescentes para que ellos mismos puedan discernir. Yo creo que la prohibición no es obviamente que estamos hablando de un chico o una chica de 6 años que tenga Facebook, obviamente estamos hablando de edades, te imaginarás. Sí, no es, claro, casos, no pueden tener tan chiquitos. Y no, en esos casos no, pero yo cuando hablamos por ahí de adolescentes o de preadolescencia... Es más difícil de manejar. Es más difícil de manejar y más... Por ahí una prohibición incentiva a que se quieran enganchar en ese tipo de páginas. Claro. Por eso yo creo que la cuestión va por otro lado. Agostina, ¿en Chubut han aumentado mucho los casos en época de pandemia? Han aumentado mucho los casos de absolutamente todo. Específicamente de grooming no hemos tenido muchas denuncias, la verdad. Del casos de, por ejemplo, fraudes, tenemos muchísimos en aumento todo el tiempo, y nosotros sabemos, tenemos estadísticas nacionales de grooming igualmente, por esta asociación, esta ONG de Grooming Argentina, que la verdad es que hace un muy buen trabajo,
de que sí, se han cuadruplicado las estadísticas de grooming en la pandemia. Inclusive en las primeras semanas sí se ha cuadruplicado, quintuplicado. La verdad es que sí, es una cuestión que aqueja a todos. Bueno, quizás esto no le estamos preguntando a Agostina como si fuera abogada, además. Si comparamos condenas de lo que pasa en otros países, digamos, por este tipo de delitos, en cuanto a la pena, digo, ¿no? Porque vos mencionabas de 6 meses a 4 años por ahí, y pensar en un delito que es aberrante. ¿Qué pasa en otros países? ¿Tienen penas similares o son más duras? Tienen penas similares. La verdad es que hay de todo. Hay, si mal no recuerdo, tampoco quiero justamente meterme en esta cuestión penal, pero sí. Creo que las penas, el máximo de pena en Perú es hasta 6 años. Y lo que son los países limítrofes, en general estamos en este rango. Ya por ahí meternos en la pena y esa cuestión, ya por ahí es una cuestión para decirse hasta más filosóficamente y una cuestión de política criminal. Claro, tal cual. Pero bueno, lo importante es que esta ley de delitos informáticos tutela de alguna manera muchos de estos delitos nuevos que hace años la verdad es que no estaban legislados. No. Por lo menos es un avance a nivel nacional. Es bueno saber que se puede investigar, que se puede llegar a una condena, que el trámite es rápido, porque bueno, el caso que estamos mencionando de aquí de la comarca, en muy poco tiempo se pudo establecer qué fue lo que pasó y dónde estaba el responsable. Es importante saber que de alguna manera estamos protegidos, ¿no? Y estar muy atentos, no solo también los padres, en este caso, que me parece que es bueno recalcarlo, la denuncia fue por una docente del colegio. Ajá. Entonces, por eso también quiero hacer hincapié en la capacitación del sistema educativo en este tipo de casos, para que los docentes o las docentes puedan tener también recursos y herramientas para ayudar. Perfecto. Porque hoy por hoy la era digital atraviesa, digamos, todas las instituciones de sociabilización y demás, entonces por lo tanto la escuela es una de ellas y la verdad es que estaría muy bueno prevenir y generar un convenio o alguna situación de capacitación para estos docentes y para estas instituciones. Bien, bueno, por hoy no tenemos más tiempo, pero nos comprometemos a seguir hablando, Agostina, justamente para alertar a padres, a docentes, a los propios chicos, justamente de este tipo de situaciones. Por hoy te decimos gracias, te mandamos un abrazo grande y retomaremos el contacto en cualquier momento, Agostina. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Bueno, ahí hablábamos con Agostina Miquel Arena, licenciada en criminalística, está justamente en la agencia de este tipo de delitos que encabeza el fiscal Rivarola, y hablábamos a partir de este caso que se generó aquí, en la comarca chubutense, muy cerquita, la denuncia que oportunamente dio una maestra de algo que le estaba, de una docente que le estaba pasando justamente a una alumna, y a partir de allí, cuando se comienza a revisar el celular de esta menor, bueno, se descubre esta vinculación justamente con otros países del mundo, este tipo de delitos que se pueden investigar y que de hecho ya hay, a pesar de que es un delito nuevo, hay gente que está trabajando muy bien, hay grupos que están trabajando muy bien, pero los padres en esto debemos desarrollar un papel fundamental, estar atentos a cada cosa y generar la confianza con nuestros hijos para alertarlos justamente de estas situaciones.